Sí. Ya, hola, buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Ahí ya están. Bueno, ya estamos en la última semana de clases. Preguntas, los que están conectados. Sofía y Francisco. ¿Tienen sus notas de prueba uno, notas de control uno y control 2? ¿Aló, aló? ¿Está todo ok? Sí, sí, sí. Ya, porque quiero ver eso. Voy a esperar que se conecte más gente. Porque dentro de donde está, estoy buscando algunos de control 2 aún. Y no veo a nadie que me haya enviado algo de control 2. Ahí, sí, quiero saber quiénes son. Esperemos que llegue un poquito más de compañeros. A ver qué onda. Porque ya me puse al día con eso. Así que en ese sentido quiero ver eso y después vamos a. Ya creo que no voy a pasar más materias, por si acaso. Ya listo. Fue nada más lo que se pasó la semana pasada, la semana antepasada, hasta ahí. No, no. ¿Ya tienen clarito lo que entra en la prueba del día jueves o no? Francisco, Paul, Paloma, Sofía. ¿Está bien lo que entra para el día jueves, la materia que entra, no? Lo que se va a hablar, lo que se va a hablar. Sí, sí, ya, vale. Ya, dale, dale. Ya. Estoy esperando que lleguen más compañeros ahí, compañeras, estudiantes, para que. Ya están 9:10 para que lleguen más gente, ¿ya? Porque ya no voy a pasar más material, como les dije. Estamos ya eh, largos, ¿no? ¿Cómo le digo los demás ramos? Los demás asignaturas. Pregunta las 9, ya 9:10, ¿vale? Para que lleguen más estudiantes, porque quiero ya dejar listo el tema de los controles uno y 2 por lo menos, porque ya me puse al día en eso y quiero saber si hay alguien que no tenga nota de controles uno y 2 o de prueba 1, porque eso ya estamos al día en eso. Así que para que aprovechen de hablen ahora que hay para siempre. Gracias. Esperemos. Mientras, ¿qué es lo que voy a ver? Se vio todo, ¿cierto? Pauta, control 3, clase jueves 2. Ahí está, sí. Está muy bien. Gracias. Se subió. Estamos al día. Esperemos 9:10, 9:10.
Estoy esperando, sé que están, voy a esperar hasta las 9:10 para que se conecten más estudiantes. Ya, jóvenes, bueno. Estoy viendo aquí, miren, como yo les dije, ya están las notas de control 1 y control 2. Por lo menos control 2 no había ningún estudiante, no sé si hay compañeros que tengan contacto con alguien que no tenga nota de control 2, que la haya enviado tarde, porque no vi ninguna en mi bandeja de entrada, lo busqué, hice el barrido de los que faltaban en las notas, y lo fui a buscar a mi bandeja de entrada, y en el control 2 no encontré a nadie que me haya enviado desarrollo. De hecho, aquí tengo eso, por correo, no tengo a nadie, cambio por correo, que me envía por correo, todos ellos me los enviaron. Así que si conocen a alguien que no tenga nota del control 2 y que me lo enviara por correo, que por favor me lo reenvíe porque no lo hice el barrido y no lo encontré. Ahora respecto, perdón. Va, controles, control 3. Bueno, por correo eso lo tengo que revisar yo. Eso es lo que enviar por correo. Así que eso lo voy a tener de aquí el miércoles. Ya todavía el ayudante no subió las notas del control 3, así que creo que tendría que estar hoy día. Y si no, ahí les queda un correo al ayudante. Ya, al ayudante. Bien. Dicho eso, ya estoy, como les dije, ya estoy al día en esas noticias que les debía, por mi parte. Y ahora no voy a pasar más materia, así que se pueden ir para la casa. No, ya, bueno, entonces aquí no tengo a nadie que esté conectado y que deba con nota de control 2. Ya, estamos listos con eso. Voy a hacer mi checklist. Ahora, como no voy a pasar, les había dicho, no voy a pasar más materia. Lo otro es que ya saben la materia que entra para la prueba, ¿cierto? La prueba número 2, que es el día jueves, ¿sí? Eso. Voy a dedicar a hacer solamente ejercicio de repaso, ¿no? ¿Ok? ¿Ya? Vale. Eso voy a hacer hoy día. Ahora, si van estudiando y mañana tienen alguna duda, me la pueden hacer, porque yo, como les digo, no voy a pasar más materias. Más materia, voy a hacer solamente algún repaso. ¿Ya? ¿Se acuerdan que le había, no sé si hicieron este ejercicio ustedes? Yo le había dado un ejercicio de tarea, ¿se acuerdan que era de regla la cadena? Era ese, ¿cierto? ¿Se acuerdan ahí? Y les decía, demuestre que eh, era esto, parece, sí. Esto. Bueno, ahora con respecto a R, ahí donde vendría este.
Este es un R por si acaso, es mi R. ¿No? ¿Ese lo hicieron o no? ¿Se lo había dejado de tareita? Estimadas y estimados. Bueno, si no lo hicieron, lo hacemos ahora. Pues, sí, ahora hay que aprovechar de hacer esta cosa. Ya. ¿No? No. Háganme así. Pues. Sí. Ya. Entonces aquí se regla la cadenita, ¿cierto? ¿Se acuerdan que lo vamos a hacer con un diagramita de árbol? Ah. Esta función W depende de X y de Y, ¿sí? Pero si se han dado cuenta, X depende de la variable R y teta, e Y también depende de la variable R y teta. Así que, a su vez, no lo voy a hacer un poquito más, porque alcanzo un espacio, lo puedo hacer acá al ladito. W igual a f de X. Esta es la regla de la cadena. ¿Ya? Esta dependía de X de Y, y este también depende de R teta. También esto depende de R teta. Entonces ahí aparece la derivada de W con respecto a X, la derivada de X con respecto a teta, a R, perdón, la derivada de X con respecto a teta, la derivada de W con respecto a Y, derivada de W de Y, perdón, con respecto a R, y la derivada de Y con respecto a teta. Ya, acá, cuando les pidan demostrar alguna cosa como esta, siempre partan del lado más donde se pueda trabajar mejor, porque aquí, fíjense que si ustedes parten, quieren llegar de izquierda a derecha, no hay mucho que hacer. En cambio, si yo parto con la expresión que está a la derecha, esta la desarrollo por un lado, fíjense que tengo mucho más trabajo que hacer, porque yo quiero encontrar aquí, aquí me dice, miren, me dice la derivada de W con respecto a X al cuadrado, solamente llegaría hasta este nivel, ¿sí? No es mucha la información que me entrega. En cambio, siempre cuando tengan que demostrar algo, en este caso partan por el lado que tiene más expresiones para poder trabajar, ¿de acuerdo? En este caso este es más rico en análisis porque si yo trabajo la derivada parcial de W con respecto a X, a R, perdón, aquí voy a tener que aplicar automáticamente la regla de la cadena, ¿sí? Y vamos a llegar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a derivar primero, vamos a encontrar esta expresión, luego esta otra expresión, vamos a sumar y vamos a llegar al lado izquierdo, ¿ya? ¿Está bien? Una igualdad se puede trabajar podríamos haber trabajado de izquierda a derecha, pero aquí vamos a trabajar de derecha a izquierda, ¿ya? Entonces lo que haremos, en primer lugar, aquí, vamos a encontrar la derivada de W con respecto a R primero. Y eso sería la cadena, ¿no? ¿Sí? Porque quiero llegar a R, ¿sí? Previamente tengo que pasar por este nivel aquí. Entonces sería la derivada de W con respecto a X por la derivada de X con respecto a R. ¿Ya? Pero llegué a R pasando previamente por X. Pero también puedo llegar a R eligiendo el camino de Y, pues, ¿cierto? Entonces aquí yo tengo que sumar más la derivada de W con respecto a Y por la derivada de Y, perdón, con respecto a R. Ya. Y ahora veamos qué onda. Se han dado cuenta que no hay mucho que hacer en esto queda expresado nomás, este queda expresado, pero esta derivada parcial yo la puedo obtener aquí la derivada de X con respecto a R. Tengo que derivar esta con respecto a R, y si derivo con respecto a R, eso me quedaría el coseno de teta, ¿no? ¿Sí? Así que
por el coseno de teta. ¿Sí? Acá en la misma jugada, pero ahora voy a derivar y con respecto a R. Seno de teta. Ya, ahí. Ahora. Después vamos a elevar al cuadrado, ¿ya? Pero vamos a tener esta expresión que está aquí, ¿ya? Después elevaremos al cuadrado y vamos a ver qué. ¿Mm? Ahora, lo que debo obtener aquí es la derivada parcial de W con respecto a teta. ¿Sí? La derivada de W con respecto a teta. ¿Sí? Sí. Ahí tiene que llegar acá, ¿no? Ta, ta. Ya. Paso primeramente por X, le pido permiso a X, pero después sabemos que tengo que derivar con respecto a teta, así que tengo que llegar acá. Y para ello tengo que multiplicar por esa derivada parcial. Ujú. Más. Ahora puedo pasar por I y quiero llegar a teta. Entonces tengo que multiplicar por esa derivada parcial. Bien. Eh, Nuevamente esto y estas expresiones, estas derivadas parciales quedan expresadas nomás. Y podemos, ¿cómo se llama? Trabajar con la derivada de x, ahora con respecto a teta. O sea, voy a derivar x con respecto a teta. ¿Sí? X con respecto a teta. Entonces vamos a poner aquí. Por la derivada de x con respecto a teta, y eso sería la derivada con respecto a esto sería la derivada del seno, que es menos coseno, ¿no? Entonces aquí me quedaría menos, la derivada del coseno es menos seno, ¿cierto? Menos seno de teta. Ah, ¿qué pasó ahí? Ya. Más la derivada de W con respecto a I. Ahí sí. Por la derivada de I con respecto a teta. Me quería R coseno de teta. Ya, ahí tenemos ya un poquito. Ahora lo único que tenemos esta expresión, ¿se dan cuenta? Vamos a expresar, ahora vamos a elevar al cuadrado esta expresión que está acá. Y también vamos a elevar al cuadrado esta expresión que está acá. Bien, entonces, me avisan si puedo pasar a la siguiente página, por favor. Me avisan, ¿no? O si tienen alguna duda. Bueno, ya Camila. Claro. De nuevo, ya. Entonces, vamos a lo que yo quiero ver. Me voy a aprovechar del pánico aquí y me voy de aquí para acá. Bueno, lo voy a escribir a la otra vez. Copiar. Página 6. Entonces, al cuadrado, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver. Si mal no recuerdo, esta cosa es derivada de W con respecto a X. Estaba derivando eso con respecto a R, así que me quedaría coseno de teta, ¿cierto? Coseno de teta. Más. Voy a trabajar con eso, primero que todo.
Voy a escribirla abajito mejor, porque... Ahí, ¿no? Ya. Entonces, esta expresión que está aquí era, no era, por coseno de teta, más eso al cuadrado, más 1 dividido en r cuadrado por esta es derivada de w con respecto a x, esta la está derivando así, quedaría menos r seno de teta, estoy reemplazando nomás, más la derivada de w con respecto a y, era esta cosa, era r coseno de teta, ¿cierto? Y todo eso estaría al cuadrado. Cerré ahí, ya, bien. Sí, si mal no recuerdo era eso. A ver, déjenme corroborar. Ahí. Papam. Coseno, seno, r seno, r coseno, wi. Ya, listo. Eso. Ya, lo elevado al cuadrado. Y esto sería... Vamos a hacer, esto lo voy a hacer al tiro. Voy a dejar como w, el primero al cuadrado, ¿cierto? Más el doble primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Estamos listos con eso, más, no voy a alcanzar, ahí lo escribo, este sería 1 partido por r al cuadrado, eso me queda. ¿Estamos bien ahí? ¿Cierto? Bien. Es menos, porque este es un menos ahí, doble del primero, por el segundo, pero aquí cuando multiplico me queda r cuadrado, ¿ya? Porque el primero por el segundo, r por r cuadrado, y más bien. Ya, vamos a... No hay nada que hacer ahí. No, ya no. ¿Ya lo vieron o no? Ya. Segundo ese. Creo que es lo mismo que está en la línea. Ya. ¿Vieron la luz o no vieron la luz? Porque fíjese que este está multiplicando a cada término que está acá, entonces cuando yo multiplique s por s se me va a simplificar el r cuadrado por ese r cuadrado. Así que lo que me va a quedar
Nos va a quedar seno al cuadrado de teta. Este va a multiplicar ese que está acá. Se va ese cuadrado con ese cuadrado. Se me llega a menos 2. Permiso, le voy a sacar esto que está ahí porque eso les molesta. Es como el de, este sería, estoy acá. ¿Cierto? Seno de teta, coseno de teta. Y ese que está aquí va a tener que multiplicar a eso que está acá. Se va el R cuadrado, simplifica. Ya. Ahí, ahí está, ¿no? ¿Vieron? ¿Ven la luz o no? ¿Qué es lo que puedo hacer ahora? ¿A qué se le ocurre mirando? Espérenme, me dan 2 minutitos. Mientras voy y vuelvo, ustedes vean qué se le ocurre hacer. ¿Vieron qué se le ocurre? ¿Qué pueden hacer ahora ahí? ¿Hay algo que se puede simplificar? ¿Mm? ¿Qué me dice el público? ¿Aló, aló, aló? Lo otro es que, lo que les voy a pedir es que si ven que no estoy grabando, me avisan porque la semana, hace 2 semanas atrás tuve un problema con Zoom, bueno, con mi computador en realidad. A ver qué me dice. Excelente, Camila Martínez, ¿cierto? Chao, ¿cierto? Esto que está acá, fíjense que ahí tengo, miren, esta expresión es la misma que está acá, miren. Esa es la misma que está aquí, pues lo único que, como sabemos que hay multiplicación, eh, se puede conmutar. Ya, listo. Ahí tenemos, ¿ya? ¿Y qué más? Ahí, ¿qué más podríamos hacer? Fíjense que nos queda. Ya, ustedes me avisan, ¿se anotaron esto? Porque necesito ir a la siguiente página para poder desarrollar un poquito más esto. Ah, ahí me avisan, me van avisando. ¿Anotaron ahí? ¿Estamos listos, no? Sí, sí, sí. Ya, démosle entonces. Ya, a ver, ¿qué nos queda? Eso, coseno cuadrado. Sí, seno cuadrado. Ya, los cruzados. Entonces, sí.
más este vendría siendo el seno. Y ya es más, será no. Ese era el coseno bueno. Ya, eso está. Entonces, nótese que yo puedo factorizar por esto que está acá. Al igual que puedo factorizar ahí está. Ya, y esto, ¿a qué es igual eso? ¿Qué me dice el público ahí? ¿Cierto que sí, Paul? Eso vale 1 y eso vale 1. Así que, ¿qué nos queda? Y eso es lo que queríamos probar, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que hicimos? Permiso. Partimos del lado que está a la derecha, ¿cierto? A esta expresión que está a la derecha, y llegamos a la expresión que está a la izquierda. Así que, efectivamente, por lo tanto, con respecto era R, ¿cierto? Sí. Queda esto demostrado. Ahí está, ¿no? ¿Alguna duda ahí? ¿Todo ok? Sí, es solamente regla de la cadena, ¿no? Aplicación de regla de la cadena. Ahí está, ¿verdad? Ahí sí. ¿Ya? Este es un 2. Bien. Ese es un 2, ese es un 2. Sí. Estamos ok, ¿no?
Jóvenes, ¿sí? ¿Les parece? ¿Estamos bien o no? Sí, sí, sí. Son muy tibios ustedes, ¿ah? Tímidos y tibios. Tienen que sacarse eso. O están con sueño. Uno de dos. Sí, pues, eh, yo creo que le tienen miedo ¿cómo se llama? A soltar la mano, a tirarse, a comenzar a ver un problema y lo ven un poquito con mucha cuestión, pero si uno va empezando a soltar la mano y claro, puede ser de que a la primera no les salga, pero por último, la indicación acá es siempre partir por lo que yo les decía, partir por este ladito. Esto es un poquito, tiene mucho más para desarrollar que esto, porque aquí no hay, si parten de aquí, no hay por dónde llegar a este lado, pero acá pueden desarrollar más porque aplican al tiro automáticamente la regla de la cadena, ¿sí? Y ahí uno empieza a jugar ahí con expresiones y cositas así. ¿Qué es lo importante ahí? Aplicar correctamente la regla de la cadena, ¿cierto? Se dan dando cuenta que uno después empieza, el otro, a acordarse de las reglas de derivación ahí, que la derivada del coseno es menos seno, ¿sí? Que es importante eso. Y el paso importante acá es que efectivamente después uno lo que hace es simplificar y lo otro es factorizarlo. Después uno factoriza y acordarse de cómo estaban coordenadas polares. Esta, eso sería en estricto rigor R cuadrado. Pero los R coseno no sería como... No, mira Sofía, ¿por qué? Porque cuando tú derivas, fíjate que cuando tú derivas con respecto, porque estamos calculando derivadas parciales, ¿cachai? Entonces tú cuando derivas, cuando tú derivas aquí, perdón, cuando tú derivas con respecto a X, por ejemplo, ¿cachai? Esta que está aquí. Mira, te voy a poner con verde para que lo vean. X con respecto a, primero era con respecto a R. Entonces, ¿qué es lo que vas a derivar? Estamos calculando derivada parcial, entonces tú vas a derivar parcialmente con respecto a R. Es que se hace ¿en qué? El X. Entonces me quedaría R coseno de teta. Entonces cuando tú estés derivando parcialmente, en este caso, está derivando con respecto a R, así que el coseno de teta pasa a ser una constante. ¿Cachai? Y este me quedaría la derivada con respecto a R de R. Y eso vale 1. ¿Cachai? Por eso me quedaría coseno de teta. ¿Cachai? Tú cuando derivas parcialmente, lo que lo que no tenga que ver con la variable pasa a ser constante. ¿Cachai? Entonces ahí aplicáis la regla de una constante, la derivada de una constante por una variable, la constante sale fuera de la derivada y se multiplica. ¿Cachai, no? Y se multiplica por la derivada de la función. ¿Viste? En estricto rigor, sí, tú podrías aplicar la regla de la multiplicación, pero cuando tú aplicas la regla de la multiplicación, después tú vas a derivar con respecto a r el coseno de teta, ¿cachai? Y eso va a ser constante y eso vale 0. Entonces, es lo mismo que estamos haciendo. ¿Viste? Por si acaso, para que el que lo vea después no se vaya, escribamos bien eso. Ahí, coseno de teta, ¿cachai? Ahí sí. ¿Estamos? Bien. Ya. Eso sería. ¿Tienen? Listo. Bien, sí, como les digo, tienen que sacarse el miedo nomás. Y claro, estudiar ahí y empezar a ver lo que se hizo en clase y cómo después lo abordan en un problema que esté propuesto. ¿Ya? Vamos a ver otro problemita. Ya. Ahí me avisan si notaron.
para poder pasar a la siguiente página para... No hice nada más. Ya, está. Bueno. Ay, permiso. 3, 2, 1. Paso a la siguiente página. Ya. Vamos a hacer. Estamos listos, ¿no? Ya. Determine. Vamos a dejar ahí. Sí. Vamos a ver qué anda aquí. Ecuación. Ah, super. ¿Qué anda con la ecuación?
Listo. Ahí nomás para ir, manda ahí una barrida, lo que hemos visto, ¿ya? Bueno, ¿por qué quise hacer algo? Quise salir de los esquemas y siempre hemos trabajado de campos escalares de R2 a R. Ahora tengo un campo escalar de R3 a R. ¿Ya? Entonces, para salir un poquito de los esquemas. Pero sigue siendo la misma idea. Ya, entonces, ¿qué nos están diciendo? Nos dan esta funcióncita, este campo escalar que está definida para los X y Z distintos del 0, 0, 0, el vector nulo. Está definida como esta expresión que está aquí. Y vale 0 en otro caso. Ajá. Entonces nos dicen, me piden determinar la derivada parcial, f de x, en cualquier punto, e indique los puntos donde ésta sea continua. Ya. Entonces, nuevamente, para analizar, me están solamente pidiendo calcular la derivada parcial con respecto a x. ¿Ya? Entonces, acá, puedo tener que analizar dos situaciones. El caso en el que el punto x y z sea distinto de 0, 0, en ese caso vamos a derivar esta expresión con respecto a x. ¿Y qué sucede si x y z es igual a 0, 0, 0? Entonces hay que aplicar la definición de derivada parcial. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué onda con esto. Solución. Ahora. Ya. Solución. Ah. ¿Qué sucede? Vamos a poner aquí. Análisis para... No, voy a descansar. Aquí, esperen. Sorry, permiso. Ah. Para un x y z distinto de 0, 0, 0. Ese es el vector nulo en R3. ¿Ya? Entonces yo voy a derivar f, recuerden que también se escribe como la derivada parcial de x de f en x y z. Entonces en este caso tendría que derivar parcialmente con respecto a, parece que era x y z dividido en x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. ¿Ya? Y aquí es donde Sofía, ahí Sofía es donde tenemos que, aquí sí tenemos que aplicar la regla del cociente, ¿ya? Porque fíjate que aquí, ¿qué es lo que te dice? Que tienes que dividir con respecto a x este cociente, ¿sí? Ahí sí que hay que aplicar la regla del cociente. Entonces, ¿qué nos dice la regla del cociente? Sería el denominador, ¿ya? Voy a escribirlo acá, denominador, lo voy a escribir abajito, ¿ya? Ahí sí. Por la derivada del numerador. Menos el numerador, que es x y z, ahí sí, x por y por z, por la derivada del denominador. Con respecto a x, derivada parcial, ¿no? Y todo eso dividido en el denominador al cuadrado. ¿Sí? Y todo eso al cuadrado. ¿Está bien? ¿Sí? Ahí. Ya. Ahora, ¿qué onda? Ya.
x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Y ahora, Sofía, lo único que hay que hacer acá es derivar con respecto a x, ¿no? Así que y z pasa a ser constante, ¿ya? Entonces aquí me quedaría por y por z. ¿Sí? Menos, ahora me quedaría x por y por z, por la derivada con respecto a x, serapio, y me quedaría por 2x. ¿Sí? Dividido en el denominador al cuadrado. Ahora, me quedaría x cuadrado. Vamos a ver qué onda. X cuadrado y z más y al cuadrado. No, y al cubo sería ahí, ¿verdad? Y al cubo z más y z cubo menos 2x cuadrado y z. ¿Sí? Dividido en. Dividido en. ¿Está bien? Entonces, damas y caballeros, ¿qué sería esto? Aquí, fíjense que puedo reducir términos semejantes. Me quedaría. Lo voy a dejar ahí. Y al cubo z más y z cubo me quedaría menos x al cuadrado y z dividido en x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a al cuadrado. Ya, bien. Entonces, ahí tenemos nuestro. A ver, ¿qué más puedo hacer ahí? Puedo factorizar por iz. Factoricemos por iz, ¿cierto? Si yo factorizo por iz aquí. Un momentito ya. Perdón. Alergia. Ya, iz, ¿no? ¿Sí? Puedo factorizar por iz. Iz, y veamos qué onda. Si yo factorizo por iz, me quedaría aquí y cuadrado. Luego es más z cuadrado, ¿cierto? Y luego menos x al cuadrado, ¿cierto que sí? Sería muy dividido en x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado al cuadrado. Ya, eso, ¿para qué lo que sería? Para x y z distinto de 0, 0, 0, ¿no? ¿Sí? Eso. Eso sería para x y z distinto de 0, 0. Ahora, ¿qué sucede? Como dijo Gary, ¿qué sucede si el x y z es igual a 0, 0, 0, el vector nulo, en una 3, entonces nosotros deberíamos, tenemos que aplicar la definición de derivada parcial en este caso. ¿Sí? Ahí me van avisando si puedo pasar a la siguiente página. Porque calculo la derivada parcial de con respecto a x. ¿Alguna duda ahí en las derivadas?
Me dicen. A ver qué me dicen. Perdón, ¿estamos listos? Ya. Ya. Eso es para x y z distinto de 0, 0, 0. Ahora, ¿qué sucede si x y z es igual a 0, 0, 0? Deriva, definición. Ya, vamos entonces a siguiente página. Ahora hay que analizar qué sucede si x y z es igual al vector nulo en R3, ¿no? Entonces, en este caso, hay que aplicar la definición. Que se está anulando. Como estoy calculando la derivada con respecto a x, aquí sería f de h 0, 0, menos la función evaluada en el punto. Eso estaría dividido en h. H. Ya, pero sabemos que la función evaluada en el punto vale 0, ¿no? ¿Sí? Ve que en x y x vale 0, así que el vector nulo ahí sería 0. Entonces, ahí tenemos límite. No, ahí sí. Límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De la función. Y la función, acuérdense que era x y z, x por y por z, dividido por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, todo eso al cuadrado. Entonces me quedaría, este sería como x y z, entonces sería h por 0 y por 0, dividido por h al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, todo eso al cuadrado. Entonces me quedaría el límite. Estaba al cuadrado, ¿cierto? No, no estaba al cuadrado, ¿por qué le puse? Déjenme ver. Es una. Fue un. Deslice. Este sería 0 partido por h. Y esto efectivamente vendría 0. Ya, la capital. Bien. Uep. Ya. ¿Qué más? Ah, hay que escribir la función. Bueno, nuestra derivada parcial entonces. Que es lo mismo, por notación, acuérdense que esto es lo mismo que esto. Esta cuestión era, si mal no recuerdo, digamos. No, pues. Pero en este sería descartar. Ya. Ah, ya. ¿Lo viste, sí? Claro, porque este es cero, ¿cachai? Acuérdate que Javier. eh, ahí es x por y por z, ¿cachaste? ¿Sí? Entonces sería x por y por z. ¿Viste? Entonces sería h por 0 y por 0, que sería 0 partido por h. ¿Estamos? Entonces, si mal no recuerdo, sería iz por. ¿Verdad? Ahí estaría, sería y cuadrado z cuadrado menos x. Era menos x cuadrado.
dividido en x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, ahí sí que está, ¿cierto? Y los dejo ahí, ya, los voy, porque tenemos break. Y luego vale c, y para, ¿qué pasa si x, esto es para distinto de 0? ¿Y qué sucede si x y z es igual a 0? Ya hemos probado que, bueno, hemos visto que el límite, esa derivada parcial con respecto a x valía 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a break ahora y nos estamos viendo a las 10:10, ¿ya? ¿Vale? Si no alcanzamos a hacer esto hoy día, todo, igual sería bueno que ustedes soltaran la mano y vieran cómo se puede seguir haciendo, ¿ya? Lo que corresponde. ¿Mm? Y mañana lo podemos, lo vamos a seguir. Ya, pero vamos a break ahora. Pausa. Ok, ya. Bueno, esa sería la derivada. ¿Quién me estaban preguntando acá? La derivada parcial la tenemos, ya se está ok, en todos los puntos. Y los puntos donde porque esa es una función derivada, ¿no? Entonces esa función derivada, quiero ver dónde es continua, ¿ya? Entonces ahora tengo que analizar la continuidad. El típico problema, el problema que tiene es que sucede en el vector nulo en R3, ¿no? ¿Sí? Porque esta función, si se han dado cuenta, esta función es continua en todo R3 menos el vector nulo. ¿Por qué? Porque si yo considero todo R3 menos el vector nulo, tengo una función que es el cociente de funciones continuas, ya que x y z es distinto de 0, 0, 0. Entonces, el cociente de funciones continuas sigue siendo una función continua. Esa sería en R3 menos 0, 0, 0. ¿Sí? Ahora hay que ver qué sucede cuando estoy trabajando con el vector nulo. Entonces, vamos a ver ahora qué pasa con la continuidad. ¿Ya? Continuidad. No, mira. Si tú consideras, vamos, pongamos que continuidad. Porque ahora hay que analizar la continuidad, pues, ¿cachai? Nos están preguntando estamos listos con la función derivada parcial, listo. ¿Es esto ok? Pero me están pidiendo los puntos donde es continua. Entonces, vamos a ver, ahora vamos a poner el título de la canción, continuidad. Continuidad. Entonces, el caso, ¿qué me sucede para x y z distinto de 0, 0, 0? ¿Cachai? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Si entonces, esta función derivada parcial es continua para cualquier x y z que es distinto de 0, 0. ¿Por qué? Porque no se me anula acá. ¿Estáis dando cuenta? Fíjate que, ¿qué es lo que sería estamos en este caso, x y z distinto a 0, 0, 0. Entonces la función derivada parcial está definida como esto. Fíjate que esta función es continua, no hay problema ahí, ¿cierto? En todo elemento que no sea el vector nulo. Y también esta funcióncita que está acá también es continua en todo elemento que no sea el vector nulo. Entonces estoy trabajando con un cociente de funciones continuas, porque esta función que está acá en el numerador es continua para todo vector distinto del nulo, y en el denominador también es continua para el vector distinto del vector nulo. Así que es un cociente de vectores, de funciones continuas para todo x y z que es distinto del vector nulo. Entonces, para x y z distinto del vector nulo, esa función derivada parcial es continua. ¿Sí? Es continua. Ahora se entendió, ¿no? Es continua. ¿Por qué no se me anula? ¿Sí? No hay problemas de continuidad en ese vector.
¿Cachai, no? Entonces, ese análisis para X y Z distinto del vector nulo. Ahora, ¿qué sucederá con la derivada parcial con respecto a X en el vector nulo? Hay que hacer ese análisis también. ¿Ya? Ese análisis que hay que hacer. Ahora vamos a ver, determinemos. Ahora vamos a poner aquí permiso. 3, 2, 1. Si esta función, que es la función derivada parcial, cero, 0, 0. ¿Ya? Y hay que acordarse que vamos a calcular el límite de esa función, sí, de la función derivada parcial en 0, 0, 0. ¿Sí? Y si ese límite me diera 0, entonces sería continua, porque estamos aplicando la definición de continuidad, porque recordar que la función en 0, 0, 0 es igual a 0. ¿Sí? La parcial. Ya. Ahora vamos a calcular el límite de X y Z en ese vector nulo de mi función psi, ¿no? De f y esto era nuestra función iz, parece que y cuadrado, y lo que sé es que esto vendría un menos x cuadrado, porque eso sí lo recuerdo, x cuadrado. Ya, eso es lo que había que ver nada más. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí para calcular este límite? Tendríamos que calcular trayectoria. ¿Ya? Vamos a usar trayectoria. Si recuerden que si las trayectorias son distintas, entonces el límite no va a existir, y si fuesen iguales, eso sería un candidato al límite. Y después, para probar que efectivamente ese candidato al límite es ese valor, tendría que mayorar, ¿no? Pero vamos, ¿qué onda? Vamos a usar una trayectoria súper simple, bien a ojo. Bueno, esto, pues ya ustedes. Si yo me acerco por i igual a 0, si yo hago i igual a 0, porque o sea una trayectoria T1, que son todos los X y Z que pertenecen a R3. Ay, chuta. X y Z. Tal que, ¿qué más? I igual a 0. Ya. Entonces, ahí es decir, una trayectoria. Entonces, es el límite. ¿Por qué hice igual a 0? Lo hice i igual a 0 porque fíjese que aquí se me va a anular esto. ¿Ven? Ay, chuta. Eso depende. Aquí, esto de las trayectorias no es una regla de cocina. Depende mucho de la función y después la experiencia que uno tenga al calcular estos límites.
¿Y cómo se obtiene la experiencia? Ejercitando, haciendo ejercicios, mirando, analizando. Ya. Entonces, cuando yo hago i igual a 0, esto me va a quedar puro 0 acá arriba, porque este es por 0 y por 0, ¿cierto? Entonces 0 por cualquier cosa me queda 0. ¿Ya? Entonces me queda... Ah, perdón, este es xz. Ya, ustedes se los voy a dejar, ya son las 10:21, se los dejo para que ustedes ya saben que es 0. ¿Ya? Háganlo ustedes ahí y le voy a tomar otra trayectoria, les voy a dar y dejamos la clase hasta acá. ¿Mm? Ya estamos. Pero le voy a dar la sugerencia a esta trayectoria y yo quiero conversar con, porque voy a dejar la clase hasta acá porque quiero conversar con un compañero. ¿Ya? Con Paul. Y vamos a jugar con esta trayectoria. Ya. Entonces, vean estas dos trayectorias y determinen qué es lo que, si existe o no existe ese límite, y si es continuo, ¿ya? Yo les digo que les van a dar trayectorias distintas, entonces como las trayectorias son distintas, ese límite no va a existir, por lo tanto la función no sería continua en 0,0. Pero eso se los dejo para que ustedes suelten la manito, ¿ya? Para que trabajen ahí. Yo quise ponerles una función eh, o un campo escalar que no fuese siempre de R2 a R, sino que es para salir de lo... Siempre es bueno salir de lo común, ¿ya? ¿Está bien? Mover el piso un poquito. Ujú. Ya. Eso, mañana entonces nos juntamos, terminamos de hacer este ejercicio, suelten la manito con esto, con los límites, y nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal, así que ahora voy a dejar de grabar ahí, quiero, ¿cómo se llama? Hablar con él. Va, se me perdió el mouse, ahí está, con el compañero.